escucha mi medio tiene que ya. Sí. Muy buenos días, tengan todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana, aunque esté nublada. Damos gracias a Dios por permitirnos ver un nuevo día en que podamos seguirle, mostrarle al mundo quién reina en nuestro corazón. Y vuelvo a decir, esta guía de estudio ha sido fenomenal y esta última lección me está ayudando a mantener el enfoque. Quiere que nosotros nos pongamos los binoculares y que podamos enfocarnos solamente en Cristo. Y es interesante que en la devoción matutina esta mañana reflejemos a Jesús. Se nos recordó Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mantengamos nuestra vista simple y llanamente en ver a Jesús. Así que, déjenme arreglar el documento porque yo estaba repasando. Vamos a ponerlo al inicio y vamos a compartir pantalla. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Y el Señor si la presencia de Dios no nos acompaña, no se vista porque no vale la pena ir a ningún lado sin tener la presencia de nuestro Señor. Y más cuando estudiamos su palabra, debemos tener la presencia de nuestro profesor por excelencia, el Espíritu Santo, que Él abra nuestro entendimiento, que nos ayude a comprender las verdades que quiere enseñarnos y que probablemente durante el día podamos compartir estas verdades o vivirlas en nuestra vida, que es lo ideal. Así que le damos gracias al Espíritu Santo por estar en nosotros y por estar con nosotros y por ser nuestro profesor en esta transmisión. Y estamos recordándole a todos que en esta última semana estamos viendo la última lección, la lección número 13 de esta guía de estudio que ha sido fenomenal, en el crisol con Cristo. Dios mediante, en el transcurso de la semana, les estaré presentando la nueva guía de estudio que también creo que va a ser interesante. Nunca habíamos estudiado ese tema, no por 3 meses, 13 lecciones, y esperamos que esa guía de estudio nos ayude a comprender uno de los temas más controversiales en nuestro tiempo. Así que usted esté pendiente porque estaremos compartiendo en algún día de esta semana la nueva guía de estudio que vamos a empezar a ver a partir del próximo domingo. Pero por ahora sigamos disfrutando de en el Cristo con Cristo. Y digo disfrutando, pero realmente esta lección no es para mí un disfrute, ha sido terrible, terrible, terrible. Pero recordamos que lo que significa la palabra crisol, y siempre recordando que es una prueba, es una situación, puede ser también que usted se sienta que está metido en este recipiente llamado crisol y que usted se siente que el calor lo está destruyendo, pero no se preocupe, recuerde siempre que Jesús está con nosotros en medio del crisol, en medio de la prueba, en medio de la situación. Y hoy vamos a ver cómo Jesús enfrentó el crisol más grande de su vida terrenal. Y por eso digo que no ha sido una lección fácil. Siempre que nosotros leamos las últimas, como dice la tía Elena,
en el deseo de toda la gente, nosotros debiéramos, si no es posible todos los días, por lo menos todas las semanas, enfocarnos en las últimas horas de la vida terrenal de Jesús. Yo creo que si lo hiciéramos, no lo perderíamos de vista tan fácilmente, pero más que nada, creo que seríamos transformados, totalmente transformados. Y esta lección tiene ese propósito de hacernos ver que no importa el crisol por la cual nosotros estemos pasando, y no estoy desmeritando que no sea un crisol difícil para nosotros. Todos los crisoles que pasamos son difíciles de manejar, pero esta lección nos quiere dar a entender que no importa el crisol que estemos pasando, nunca va a ser peor de lo que pasó Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra. Y vamos a ver el versículo que tenemos que memorizar esta semana. Es un versículo que estuve buscando en los libros de la tía Elena y me encontré con algo que nos explica un poquito más en detalle. ¿Qué quiso decir Jesús cuando cerca de la hora nona él clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba sintiendo Jesús en ese momento? Y el libro El deseado de todas las gentes nos descorre la cortina para que podamos ver un poquito más lo que estaba pasando con Jesús. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. No importaba qué tan pecador tú y yo seamos, hay esperanza, hay un plan de rescate. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía de ver que el semblante de su padre se iba desvaneciéndose, y yo ya no lo veía, que apenas le dejaba sentir el dolor. A ese punto de angustia había llegado nuestro amante Salvador. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza misma inanimada expresó su simpatía por su autor, insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra al mediodía, cuando de repente parecieron borrarse, como fúnebre mortaja. Una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Eran las 3 de la tarde. Usted solo visualice lo que le estoy describiendo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Total oscuridad, peor que la de medianoche. Estas tinieblas que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas,
no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era en un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones futuras o ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie, ni siquiera pudo sentir la presencia de su Padre en este momento de tanta angustia. Todo lo sufrió solo por amor a nosotros. Y cuando tú contemplas a Jesús en esta situación, te das cuenta que nosotros nunca vamos a pasar por semejante agonía, porque el Señor nos prometió antes de irse que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dejará solos y como prueba de ello envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros como un consolador, como un guía, para que nunca sintiéramos la agonía que él sintió en la cruz. Y ojalá que tú y yo podamos entender el gran sacrificio, la agonía, el sufrimiento por la cual pasó Jesús. Yo no tengo el corazón como para no entregarme ante tal manifestación de amor. No lo tengo. Cada vez que veo a Jesús en esta situación, que leo lo que él tuvo que pasar, mi corazón se conmueve y se dice a sí misma, ¿cómo es posible que no me rinda a él, que no me entregue por completo, alma, cuerpo, mente, todo, a alguien que me ama tanto? Nunca vas a encontrar a nadie que nos ame más que Jesús y que lo haya demostrado de esta manera. Y ojalá que la próxima vez que leamos Mateo 27:46 podamos comprender, aunque sea un poquito, la agonía por la cual pasó Jesús en sus últimas horas de vida. Eso es lo que nos dice el deseado de todas las gentes, páginas 701 y 702. Y hoy nos toca contemplar otra escena desgarradora. Jesús en el Getsemaní. La guía de estudio empieza por un texto bíblico en Marcos 14:34 que nos dice: y les dijo, hablando Jesús a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Conforme se acercaba a Getsemaní, Jesús sintió una tremenda angustia y una gran necesidad de apoyo por parte de sus discípulos. Vuelvo y digo, jamás tú y yo pasaremos por una angustia como la que pasó Jesús. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Y durante las edades eternas se planeó, se hizo un diseño del plan de salvación que incluía el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo. Y ahora, ese plan que estaba antes de la fundación del mundo debía ejecutarse en cada uno de sus detalles. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní? Por ser versículos que están concatenados el uno al otro, vamos a leerlos todos. Sin embargo, quiero recordarles que durante este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Yo no sabía el por qué se estaba celebrando el mes de la Biblia en septiembre, así que el Señor me llevó a esta gráfica, a esta imagen, en donde se nos dice que se celebra en septiembre por dos acontecimientos. La primera es el aniversario de la publicación de la primera Biblia impresa, y esta fue en Suiza en 1569. Y la segunda razón por la cual el mes de septiembre es el mes de la Biblia es que el día 30, que todavía no ha llegado, se celebra el día de San Jerónimo. Usted dirá, pero nosotros no celebramos días de santos, pero ese día, 30 de septiembre, se le dedica a San Jerónimo porque él dedicó su vida a estudiar y a traducir la Biblia al latín. A la traducción de San Jerónimo se le conoce como la Vulgata. Yo he escuchado esa expresión anteriormente, pero no entendía que Jerónimo escribió, tradujo la Biblia para el pueblo. Gracias a su traducción, nosotros ahora tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, porque él primeramente tradujo la Biblia al latín y la tradujo en un lenguaje que tú y yo pudiéramos comprender. Dios tiene sus maneras y Él utiliza a cualquier ser humano que se entregue a Él por completo. No importa la denominación, no importa el credo, la raza, el color, la cultura. Si tú te entregas por completo a Jesús, Él podrá utilizar tus dones, tus talentos, tus destrezas, tus habilidades para bendecir a aquellos que te rodean. Y San Jerónimo se entregó por completo al Señor y el Señor le envió al Espíritu Santo para que le ayudara a traducir la Biblia al latín. Qué interesante. Tenía un colega en San Jerónimo como traductor y lo desconocía totalmente. Así que es realmente una hazaña lo que hizo él, en especial sabiendo que, por lo menos fue lo que yo aprendí en mis primeros años de cristiana, antes de conocer a Cristo, como lo conozco ahora, que se me había dicho desde niña que el que leía la Biblia se volvía loco, que solamente los líderes de la iglesia podían leer, comprender y enseñar la Biblia.
el día que recuerdo, tomé la Biblia y la abrí, solo entendía el Salmo 23, pero leía lo demás y no lo entendía y la cerraba y decía, no lo entiendo. Probablemente, pues, supongo que por eso Dios dice que solamente aquellos que están estudiados pueden comprender la Biblia. Hasta que un día el Señor me enseñó que todo aquel que desea conocerle, que desea conocer el mensaje que Él nos ha dejado en su palabra, Él será el maestro y Él nos enseñará la Biblia. Y fue para mí un, una explosión mental cuando leí los primeros textos en la Biblia y finalmente comprendí lo que leía. Fue un día de regocijo, digo, entendí cuando leí Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo quedé maravillada, lo entendí. Yo no tenía ningún tipo de educación, solamente tenía mi primaria y mi secundaria. Y si a los 16 años ya por lo menos eso entendía, yo estaba feliz. Y yo te animo a estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo será tu profesor. Y si tú vienes y te entregas al Señor y dices, Señor, quiero conocerte, quiero estudiar tu palabra y que tú te reveles, me muestres la verdad en tu palabra. Créeme que esa oración el Señor no la pasa desapercibida y te va a contestar a la luz del rayo y te mostrará la verdad, te mostrará más que la verdad, se va a revelar a ti y te va a mostrar realmente quién es Dios. Llegarás a conocerlo de una manera personal y cuando Dios se revele a ti, créeme, tu vida nunca será igual. Así que te invito, no porque sea septiembre, pero aprovechando la coyuntura, te invito a estudiar la palabra de Dios y a conocerla por ti mismo. Y hablando de estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar y vamos a ver qué el Señor nos revela en cuanto al sufrimiento de Cristo en el Getsemaní. Y el primer texto que aparece en la guía de estudio es Mateo 26:39, que nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo creo que tú y yo nunca comprenderemos la magnitud, la profundidad de esta oración de Jesús. Pero vamos a leer todos los textos y vamos a permitir que el Señor nos hable. Marcos 14:32-34 nos dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía,
Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El deseado de todas las gentes nos da una vislumbre de lo que estaba pasando con Jesús en estos momentos. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos, que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No podía y no debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta Zacarías, que nos dice en el capítulo 13, versículo 7: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. No había nadie que podía interceder por Jesús. En el Getsemaní, Jesús tenía que tomar una decisión. O era el sustituto del hombre, sustituto tuyo y mío, o no. La sentencia de muerte que se había dictado en el Edén, en donde a Adán y a Eva se les dijo que el día que comieren del fruto, ese día morirían, ahora pendía de un hilo. Esa muerte que no fue ejecutada en el momento contra Adán y Eva, se había postergado porque había un plan en donde había un sustituto para ejecutar esa sentencia de muerte. Ahora venía el momento que esa sentencia de muerte debía ser ejecutada. ¿Pasaría Jesús este crisol que tenía que pasarlo solo como sustituto tuyo?
Creo que antes de ir a esa escena, necesito compartir con ustedes esta cita de la hermana Juan que no incluí, para que ustedes tengan en mente lo que estaba en juego. Jesús, en el momento de que él estaba en el Getsemaní, este capítulo se titula el Getsemaní, es el capítulo 74, si la memoria no me falla, del deseado de todas las gentes. Aquí nos va a dar una vislumbre de lo que estaba pasando. Y dice la cita: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación, ustedes recordarán que ese fue el primer enfrentamiento que Jesús tuvo con el adversario, con Satanás. Y en ese conflicto había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces, pero ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él, Satanás, todo estaba en juego. Si fracasaba en esta oportunidad, en esta lucha contra Cristo, Satanás iba a perder su esperanza de dominio. Iba a perder los reinos del mundo, porque estos llegarían a ser finalmente de Cristo. Y él mismo iba a ser derribado y desechado. Pero si Satanás podía vencer a Cristo aquí, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás. Y la familia humana estaría para siempre bajo su poder. Yo tiemblo, porque si Jesús hubiese desistido de tomar la copa, de beberla, si hubiese decidido que la lucha era demasiado y hubiese decidido en ese momento regresar al cielo, tú y yo hubiésemos estado condenados a vivir en este mundo de dolor, de sufrimiento, de muerte, de violencia para siempre. Eso era lo que estaba en juego en el Getsemaní. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si él se hacía el garante de un mundo pecaminoso, la separación de su Padre sería eterna y que Jesús quedaría identificado con el reino de Satanás y que nunca más sería uno con Dios. Ese crisol que Jesús tenía en ese momento, yo creo que no tiene nombre. Le agobiaba el hecho de quedar separado de su Padre si él nos reemplazaba a ti y a mí en esa sentencia de muerte. ¿Qué decisión iba a tomar Jesús? Eso era lo que estaba en juego en el Getsemaní. El hecho de que Jesús fuese crucificado
Todo lo que pasó después del Getsemaní simplemente fue la ejecución de su decisión. Pero el Getsemaní es la clave, porque allí Jesús tenía la opción de seguir adelante con el plan de salvación o desistir. Y este párrafo me lo puso en contexto. Satanás se jugó todas sus cartas y presionó a Jesús al punto que sudaba gotas de sangre por la angustia y la presión mental que estaba sufriendo. Él nunca se había separado de su padre. Y es por eso que cuando leímos ese texto de Mateo, donde él dice, ¿por qué me has desamparado? Usted y yo nunca lo podremos comprender porque nunca hemos estado en comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo al punto de lo que estuvo Jesús. Jesús nos invita a nosotros a unirnos a Él y a su Padre. Él oró en Juan 17 para que nosotros seamos uno como Él y el Padre es uno. Y cuando tú te entregas por completo a Jesús, empiezas a vivir esa unidad que Jesús tiene con su Padre. Él tenía que tomar una decisión, correrse el riesgo de quedar por siempre bajo el dominio de Satanás y nunca más volver a ser uno con su Padre, o morir y morir en nuestro lugar, o simplemente desechar el plan de salvación y regresar a su Padre y que nosotros estuviésemos condenados por siempre a vivir bajo el poder de Satanás. Y el enemigo lo sigue torturando. Ustedes hablan de pisoles. El enemigo lo tortura y le dice, pero ¿y qué vas a ganar por este sacrificio? Satanás le presenta al Redentor la situación en sus rasgos más duros. Le dice, mira, ve, el pueblo que tú pretendes salvar, que tú le diste el privilegio de estar por encima de todos los demás, le diste ventajas temporales, le diste ventajas espirituales. Ese pueblo te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de todas las promesas que tú les hiciste, que están en su palabra. Todo eso, inclusive el hecho de que ellos eran un pueblo peculiar, todo eso lo está tratando de destruir. Es más, uno de tus propios discípulos, el que escuchó tus instrucciones, el que se había destacado en las actividades de tu iglesia, te va a traicionar. Y uno de tus más celosos seguidores te va a negar. Y al final, todos te van a abandonar. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. Que aquellos a quienes Él se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, eso traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Y recuerden, el conflicto entre el bien y el mal se desarrolla en la mente. La angustia que él estaba sufriendo era mental. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores, su traidor, por la del mundo que yacía en las iniquidades. Todo eso pesaba sobre Cristo
y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. O sea, encima de que el mundo entero, como dice la definición de Crisol, todas las fuerzas se concentraron en contra de Jesús, inclusive la ira de sus padres contra el pecado. Todo esto fue lo que Jesús padeció por ti y por mí. Si sigues contemplando a Jesús, vas a mirarlo a él contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferraba al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún en esa condición añade, entero, no como yo quiera, sino como tú. Al final, todos nosotros sabemos lo que decidió Jesús. Decidió tomar la copa, correr el riesgo de que en la mitad de todo lo que le iba a pasar, él no lo pudiese soportar, llamase a sus ángeles que lo vinieran a rescatar y dejar que el ser humano estuviera condenado a vivir eternamente separado de él y eternamente bajo el dominio de Satanás. Tomó la copa y permitió que la voluntad del Padre se llevara a cabo. Tal es el amor de Jesús a nosotros. Si ese amor no te conmueve, no sé qué más tiene que hacer Jesús para mostrarte cuánto te amo y cuánto me ama a mí. Yo sí sé algo. Si Jesús estuvo dispuesto a correrse el riesgo, como el tentador se lo puso, de quedar eternamente separado de su Padre, solo para que yo no viviera eternamente bajo el dominio de Satanás. Todo lo que me ofrezca el tentador aquí no podrá separarme del gran amor que Jesús ha manifestado conmigo. Y entiendo lo que dice Pablo, entiendo perfectamente que nada ni nadie te separe del gran amor que Dios manifestó, permitiendo que Jesús pasara por semejante angustia. Si hoy sientes el amor de Cristo llamándote hijo mío, hija mía, así como yo me entregué por ti, te invito, te pido que entregues tu vida en mis manos. Te limpiaré de todo pecado y de toda maldad. Y al final te iré moldeando, te iré preparando para que al final, cuando regrese en gloria y majestad, ya esta vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, puedas venir conmigo, sentarte en mi trono y que puedas reinar conmigo y estar conmigo por la eternidad.
Eso es mejor que vivir eternamente bajo el poder de Satanás en este mundo de muerte, de enfermedades, de violencia, de dolor. Tú y yo hoy tenemos que tomar una decisión al igual que Jesús. Las cosas que te ofrece Satanás en este mundo, o llevar nuestra cruz. Sí, esa es la alternativa. Así como Jesús sufrió y tuvo que llevar la cruz y murió por nosotros, Él nos invita a que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Nuestra vida no va a ser fácil porque tendremos que luchar contra el adversario, pero Él nos promete que no nos va a dejar solos, que siempre estará con nosotros y que Él peleará nuestras batallas y que cuando estemos en los crisoles que Él ha diseñado para purificarnos de todo aquello que se nos pegó estando bajo el dominio del adversario, podamos permitir que el Espíritu Santo limpie, nos purifique, para que cuando Él venga estemos listos. Pero tenemos que tomar una decisión hoy. Hoy nosotros estamos en el Getsemaní y hay que tomar una decisión. Por lo que nos dice Satanás, no, no, que vas a tomar la cruz. Yo te ofrezco, mira, casa, carro, dinero. Disfruta de la vida es una. Disfrútala, que vas a tomar cruz y a vivir esa vida de sacrificio. Y muchos se han ido con ese argumento. Jesús nos ofrece, sí, es cierto, hay que llevar la cruz. Pero no todo es cruz. Hay momentos en que el Señor, al bendecirnos con su presencia, también nos inunda de bendición, de paz, de amor, de paciencia. No todo es cruz. Tendremos momentos en que simplemente por estar en presencia de Dios, Él te va a inundar con su amor. Y cuando te inunda con ese amor, la paz y la tranquilidad que tienes supera cualquier cosa. Yo tomé la decisión de tomar mi cruz. ¿Y tú qué decides? Oremos. Señor, al estar en el Getsemaní contigo, ahora nos damos cuenta de lo que realmente estaba en juego. Nunca vi el Getsemaní como Arubión. Lo que sufriste, tal vez nunca lo podré entender a cabalidad, pero la visión que me has dado me lleva a que tomes mi vida, Señor, que no es mía, porque tú pagaste por ella. Tómala, Señor, y hazla enteramente tuya. Haz lo que tengas que hacer, límpiame de todo pecado y de toda maldad, que no haya trazos en mi vida, en mi mente, en mi corazón, de lo que el enemigo sembró. Erradica toda, todo pecado que hay en mi vida. Y a partir de este momento, el Santo Espíritu more en mí, y que esta decisión también sea de aquellos que están escuchando esta transmisión. Ellos puedan permitir
el Espíritu Santo haga una limpieza total de sus vidas. Ellos se entreguen por completo al control del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está en los controles de nuestra vida, Él nos guiará a toda verdad, nos limpiará, nos purificará, hará de nuestra vida de una oruga a una preciosa mariposa. Y que a medida que caminamos siguiendo a nuestro pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Y Él nos limpiará, nos moldeará, restaurará su imagen en nosotros, y cuando Él venga, estaremos listos para morar con Él por la eternidad. Prefiero a mi Cristo y al mundo hallarse. Esa es la decisión que está en juego hoy. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión correcta. En el nombre de Cristo Jesús.